Buenos días, mi nombre es Lucas Patrón Costas, residente de gastroenterología del Hospital San Bernardo, y la clase que voy a darle hoy es de enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente encarado a la epidemiología, la clínica, diagnóstico y algo muy puntual de tratamiento. Bien, estas enfermedades, si bien son de etiología desconocida, se presupone que hay una respuesta inadecuada a la microflora de endógena del intestino. Hay diferentes factores involucrados, como ser factores infecciosos, genéticos, autoinmunes o ambientales, que vamos a ir nombrando un poco a lo largo de la clase. El curso de estas enfermedades es crónico, sin tendencia a la curación y con una evolución difícil de predecir. Cuando hablamos de enfermedades inflamatorias intestinales, nos referimos a estas cuatro identidades: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, colitis no clasificada o indeterminada y reservoritis. Ahora vamos a ver la diferencia de colitis no clasificada e indeterminada. La reservoritis hace alusión a que cuando por una técnica quirúrgica se realiza una colectomía total y se deja un reservorio en el ilion, las personas que presentan esta patología podrían presentarla en el reservorio que queda por esta técnica quirúrgica. Bien, como decíamos en la diapositiva anterior, acá se ve la diferencia entre colitis no clasificada o colitis indeterminada. Para empezar, el 10% de los casos no se puede diferenciar entre una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, es decir, que ese 10% son colitis no clasificadas, es decir, que no se puede diferenciar ya sea por la clínica, por estudios de imágenes, por las características en las endoscopías o en la histología. El manejo de esta va a ser igual que una colitis ulcerosa. En cambio, la colitis indeterminada es aquella que no se puede, no se puede clasificar, aún así, posterior a una cirugía, extrayendo el colon y generando exámenes histopatológicos, no es concluyente y no se la puede determinar. Entonces sería lo que es denominado como colitis indeterminada. Bien, para hablar un poco de epidemiología, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn tienen edad promedio de incidencia entre los 15 y los 30 años y luego entre los 60 y 80. El sexo está repartido entre hombres y mujeres 1 a 1, aunque la enfermedad de Crohn tiene una leve tendencia hacia el sexo femenino. Hay mayor incidencia en Europa y América del Norte en comparación con Asia y África. La colitis ulcerosa es más prevalente que la enfermedad de Crohn en todos los grupos etarios, excepto en los niños. Y como hablábamos en la filmina anterior, en el 10% de los casos no se puede diferenciar una de la otra. Bien, en esta diapositiva lo que se muestra es un estudio publicado en el 2010 de los pacientes hospitalizados en hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que lo que intenta mostrar es que si bien la colitis ulcerosa es mucho más frecuente que la enfermedad de Crohn, se vio que hay un aumento proporcional de la incidencia de esta enfermedad. En 1998, como muestra esa imagen, hay una incidencia mucho mayor de colitis ulcerosa y en el 2010 se vio que si bien la colitis ulcerosa sigue siendo mucho más importante, hay un aumento proporcional de la enfermedad de Crohn. Bien. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar un poco de los factores de riesgo, como ser el estilo de vida, factores dietéticos, hay otros involucrados, pero estos serían los más relevantes. El tabaquismo, que parecería ser un factor protector para la colitis ulcerosa y un factor de riesgo para la enfermedad de Crohn. Si bien parece controversial que sea un factor protector para una enfermedad, se vio que los pacientes con colitis ulcerosa, cuando dejan el hábito de fumar, aumentan exponencialmente el riesgo de contraerlo. La actividad física parecería un factor protector en la enfermedad de Crohn. En cuanto a los factores dietéticos, el consumo de fibra genera una disminución de riesgo. Las grasas animales, ácido graso poliinsaturado, el omega 6 parecerían de mayor incidencia para ambas enfermedades, a diferencia de lo que por ejemplo es el omega 3, que parecería ser un factor protector. En cuanto a la obesidad, no está claro la asociación con estas enfermedades, pero bueno, siempre la obesidad es un factor de riesgo importante, pero bueno, en este caso no se vio bien la relación que tienen. Bien, en cuanto a características estructurales generales, para los conceptos que tengan para el día de mañana, si se olvidan toda enfermedad inflamatoria, por lo menos estas 10 o 12 palabras que queden de esta clase.
Las diferencias grandes que tienen que acordarse es entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta el colon, en general el recto, es una enfermedad continua, difusa, que avanza desde distal hacia proximal, es simétrica y afecta solamente la mucosa. A diferencia de lo que es la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que afecta desde la boca hasta el ano, es una enfermedad discontinua, segmentaria, es asimétrica, a diferencia de la colitis ulcerosa, es transmural, es decir, que afecta todas las capas la pared intestinal, puede generar fisuras, fístulas y abscesos. Y por supuesto, como habíamos dicho antes, están las colitis inclasificadas en el 10% de los casos. Bien, ahora sí nos adentramos directamente en la enfermedad de Crohn. Es una inflamación, como recién decíamos, transmural, crónica, que puede afectar el tubo digestivo desde la boca hacia el ano. El 90% genera un compromiso ileal en el ilion terminal. El recto en general se encuentra indemne. En cuanto a las características macroscópica y microscópica. A la macroscopía, como decíamos recién, es una enfermedad segmentaria, transmural, que es frecuente que tengan fístulas perirectales, fisuras, abscesos y estenosis anal. Las úlceras son superficiales, aftosas, serpiginosas. Puede haber trayectos fistulosos y obstrucciones intestinales. Esto es importante de lo de las obstrucciones intestinales, que ya vamos a ver que después en la semiología pueden generar masas a la hora de la palpación. En la microscopía lo que se ve son pueden presentarse granulomas no caseificantes, como decíamos hay zonas respetadas, la enfermedad es transmural y se pueden ver abscesos crípticos. Bien, en cuanto a la clínica de la enfermedad de Crohn, tener presente estos tres que son los síntomas característicos, como dice ahí, que son la diarrea, el dolor abdominal y las manifestaciones perianales. Estos son los tres más característicos. Si bien puede haber pérdida de peso, fiebre, retraso del crecimiento y manifestaciones extraintestinales, las más características son la diarrea, el dolor abdominal, que no es así tanto en la colitis ulcerosa, y las manifestaciones perianales, que tampoco se presentan generalmente en la colitis ulcerosa. En cuanto al diagnóstico de enfermedad de Crohn, vamos a solicitar un laboratorio en el que se puede ver un aumento de la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C, puede ver una hipoalbuminemia, anemia, leucocitosis. En el 60-70% de los casos puede estar positivo el ASCA, a diferencia de lo que va a pasar con la colitis ulcerosa, ya lo vamos a ver. Diagnóstico diferencial principalmente va encarado además de patologías como patologías tiroides o celiaquía o HIV, descartar patologías infecciosas, como ser muy frecuente en nuestro medio la colitis pseudomembranosa, como dice ahí, toxina de Clostridium difficile, hacer un parasitológico, coprocultivos. Y de esta manera estar seguros que la patología que tenemos enfrente no es una patología infecciosa, sino que es inflamatoria. La radiografía de abdomen nos va a ayudar para evidenciar estas lesiones típicas, que vamos a ver dos imágenes ahora, como ser úlceras aftosas, aspecto en empedrado o signo de la cuerda. Videocolonoscopía, que vamos a hablar en las próximas diapositivas. Videoendoscopía alta, en el caso que haya síntomas altos. Tomografía, para evidenciar lo que son los abscesos y fístulas de esta enfermedad. La resonancia magnética, que ese sería el gold estándar para lesiones pélvicas, abscesos rectales, y fístulas perianales. Además se puede realizar una enterotomografía. Como decía recién, estas son las imágenes que se ven por radiografía. Abajo a la izquierda el signo del empedrado y a la derecha el signo de la cuerda, que lo que marca esa flecha es una estenosis intestinal, que bueno, se ve de esta manera, por eso es que se llama el signo de la cuerda. Bien, ¿qué es lo que podemos observar en la videocolonoscopía? Úlceras en saca bocado, redondeadas, alargadas, serpiginosas o transversales, patrón en empedrado. Esa palabra es típica de la enfermedad de Crohn. La mucosa entre úlceras tiene un aspecto normal, como habíamos dicho, discontinuo, o puede tener un discreto forma granular. Podemos encontrar orificios fistulosos o la presencia de estenosis. En cuanto a las complicaciones de la enfermedad de Crohn, lo que podemos encontrar son en el 40% de los casos obstrucción intestinal, fístulas, estenosis, abscesos intraabdominales o pélvicos, enfermedad perianal grave,
perforación menos frecuente y hemorragia masiva. Estas serían las complicaciones que por ahí son más frecuentes encontrar en esta patología. Bien, ahora vamos a hablar de lo que sería la colitis ulcerosa, que es una enfermedad que afecta todo el colon o parte del mismo. La afección, como habíamos dicho antes, es de distal hacia proximal, es simétrica. El recto y el recto sigmoide en general son los que están afectados en el 50% de los casos. Es más rara que la colitis sea total, solo en el 20% de los casos. Entonces, si bien la colitis ulcerosa afecta el colon, en general se ubican las lesiones en el recto o recto sigmoides. En cuanto a las características macroscópicas y microscópicas, a la macroscopía se puede ver una extensión proximal continua. Esto es importante, lo de la pérdida del patrón vascular, la mucosa eritematosa granular, en el caso de que sea leve, o la mucosa hemorrágica, edematosa y ulcerada, en el caso de que ya sea grave. Hay friabilidad de la mucosa, riesgo de megacolon tóxico y formación de pseudopólipos. En la microscopía, como habíamos dicho antes, esta patología está limitada a la mucosa. Puede haber congestión vascular mucosa, edema y hemorragias focales. Se puede encontrar criptas bífidas y escasas en cuanto a la microscopía. Bien, la clínica de la colitis ulcerosa, a diferencia de lo que habíamos dicho en la enfermedad de Crohn, los síntomas característicos son la diarrea, la proctorragia, síntomas rectales y deposiciones nocturnas. Estos serían los 4 más característicos. Si bien puede presentar dolor abdominal, fatiga, pérdida de peso, retraso en el crecimiento y manifestaciones extraintestinales, los síntomas más característicos son la diarrea, la proctorragia, los síntomas rectales y las deposiciones nocturnas, a tener presente de esta patología. En cuanto al diagnóstico de la colitis ulcerosa, vamos a solicitar un laboratorio en el que se puede evidenciar anemia, aumento reactante de fase aguda, hipoalbuminemia, hipocalemia. Evaluar calprotectina fecal. En nuestro medio, nosotros no tenemos la posibilidad de realizar una calprotectina fecal, pero bueno, saber que es un marcador muy importante, que lo que nos marcaría es una inflamación intestinal. Entonces, de esta manera podríamos sospechar una reactivación de la enfermedad. Es un marcador importante, pero bueno, nosotros lamentablemente no tenemos en el hospital para solicitarlo. De vuelta, hacer diagnóstico diferencial de enfermedades celíaca, tiroideas, hacer serología para VIH, descartar siempre patologías infecciosas y siempre tener presente hacer diagnóstico diferencial con la toxina Clostridium difficile, hablando de colitis pseudomembranosa. A diferencia de la enfermedad de Crohn, lo que hay acá en el 60-85% de los casos positivos es el ANCA-P, a diferencia de lo que habíamos dicho en la enfermedad de Crohn, que era el ASCA positivo. Acá lo que va a dar generalmente positivo es el ANCA-P. La radiografía nos sirve principalmente y más en la guardia para descartar un megacolon tóxico en las crisis graves. En la videocolonoscopía siempre valoro la extensión y la actividad. Ahora vamos a hablar un poco de a qué me refiero. Y el enema hebario y la tomografía han quedado en desuso y son de baja utilidad para esta patología. En cuanto a la videocolonoscopía de esta patología, la vamos a dividir en lesiones leves, moderadas y severas. Va a ser leve cuando la mucosa está eritematosa, congestiva, hay pérdida del patrón vascular submucoso. Va a ser moderada cuando la mucosa tenga un aspecto granular, hay eritema intenso, fragilidad y sangrado al roce, hay erosiones y úlceras superficiales. Y va a ser severo cuando las úlceras, ya sean únicas o múltiples, sean profundas y haya sangrado espontáneo. La clasificación que se usa para videocolonoscopía, la más utilizada, es la siguiente, que es la de la escala de Mayo, que va del normal 0 hasta severa con el número 3, que como decía recién, lo que va evolucionando es desde eritema, disminución del patrón vascular y la friabilidad es leve, aumenta hasta eritema marcado, pérdida directamente de lo que sería el patrón vascular, hay mucha friabilidad y hay sangrado espontáneo o al roce, y de esa manera se va clasificando en esta escala de Mayo la severidad de la colitis ulcerosa.
Ahora vamos a mostrar otras clasificaciones que tienen estas dos enfermedades a modo, a modo de la clase, solo para que lo tengan. No creo que sea importante en este momento. En cuanto a las complicaciones de la colitis ulcerosa, tenemos la hemorragia masiva, muy temida complicación, infrecuente, megacolon tóxico, definido por la dilatación del colon transverso mayor a 6 centímetros. Hay que tener mucha precaución con estas complicaciones. Perforaciones, estenosis son raras, y el carcinoma, consecuencia de una enfermedad de larga evolución, al igual que lo puede presentar la enfermedad de Crohn. Bueno, en esta diapositiva lo que se puede ver es otro cuadro diferencial entre ambas patologías, entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. En cuanto a la afección perianal, habíamos dicho que la colitis es infrecuente, pueden haber algunas úlceras o erosiones, en cambio en la enfermedad de Crohn es muy frecuente, hay fisuras profundas, fístulas y abscesos. El recto habitualmente está afectado en la colitis ulcerosa, no así en la enfermedad de Crohn. Va a ser continua y extensa la colitis ulcerosa, y en la enfermedad de Crohn habíamos dicho que va a haber una alternancia de las zonas sanas y afectadas. Es simétrica con lesiones circunferenciales la colitis ulcerosa, a diferencia del Crohn que habíamos dicho que era asimétrica. Hay cambios vasculares siempre en la colitis ulcerosa. Las úlceras son múltiples de variados tamaños, superficiales, con un exudado mucopurulento. En colitis ulcerosa habíamos dicho que puede haber sangrado, también puede aparecer moco en las deposiciones de los pacientes con colitis ulcerosa. En cambio, en la enfermedad de Crohn, las úlceras son frecuentes, que sean naftoides, redondeadas, ovaladas, profundas, serpiginosas, y siempre esta palabra en empedrado es lo común de la enfermedad de Crohn. Y siempre va a haber mucosa normal entre estas lesiones. La estenosis y las fístulas son más frecuentes en la enfermedad de Crohn. Bien, recién había dicho que había clasificaciones para ambas enfermedades. Hay dos tipos de clasificaciones, si bien puede ser clínico-fenotípica, hay otras clasificaciones que se utilizan para la gravedad de estas enfermedades. En cuanto a las clínico-fenotípicas, es decir, que no van a hablar en cuanto a los síntomas y la localización de la enfermedad. Ambas fueron clasificadas por la clasificación de Montreal, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn. Y en cuanto a la gravedad, tenemos estas tres que se muestran acá, que son las que voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Como decíamos, la clasificación de Montreal para la colitis ulcerosa tiene en cuenta la edad, la extensión, ya que no es lo mismo que sea una proctitis ulcerosa que sea una colitis ulcerosa extensa, y tiene en cuenta la severidad. La severidad está marcada por las deposiciones, si hay sangre en las heces, y los signos sistémicos, que se refiere a la frecuencia cardíaca, la temperatura, la hemoglobina y la velocidad de eritrosedimentación. Estos son los parámetros que tiene en cuenta para clasificarla a la colitis ulcerosa. Como decíamos, también la clasificación de Montreal para la enfermedad de Crohn, de vuelta, tiene en cuenta la edad, la localización, ya sea en ilion, colon, iliocólica, y L4 se va a referir siempre que haya afección en el tubo digestivo alto. B sería el comportamiento, ya sea un comportamiento inflamatorio, estenosante o perforante, y se agrega una P siempre que haya enfermedad perianal, es decir, que la P se puede asociar a cualquiera de los anteriores. Estas ya serían las clasificaciones en cuanto a severidad. Crohn Disease Activity Index sería para la enfermedad de Crohn, en el que, como ven, hay múltiples ítems a la izquierda que van sumando para clasificar el brote de esta enfermedad. Entre 150 y 220 sería un brote leve, entre 220 y 450 un moderado, y mayor a 450 un brote severo. Creo que no va al caso, por supuesto, siempre que los brotes sean graves o severos se van a internar. En cuanto a la clasificación de severidad para la colitis ulcerosa, tenemos la clasificación del Trulow, y como vemos también hay ítems como ser deposiciones, sangrado en las heces, hemoglobina, albúmina, fiebre, taquicardia, leucocitosis, potasio, etc.,
que de esta manera van a clasificar en la enfermedad inactiva cuando es menor a 11, un brote leve entre 11 y 15, entre 16 y 21 un moderado y entre 22 y 27 un brote grave, que por supuesto, como decíamos antes, requiere internación. Bien, otro cuadro diferencial como para que vayan quedando conceptos entre estas dos patologías. Sangre, las heces y moco, como decíamos antes, va a ser frecuente en la colitis ulcerosa. Síntomas generales son más frecuentes en la enfermedad de Crohn. Hay dolor más abdominal, fístula y obstrucciones más frecuentemente en la enfermedad de Crohn. El ANCA va a ser positivo casi en el 80%, el ANCA-P en la colitis ulcerosa y del 70 al 60% va a ser positivo el ASCA en la enfermedad de Crohn, como habíamos dicho antes. En cuanto a la endoscopía, de vuelta repetimos como para que queden estos conceptos, el recto va a estar respetado generalmente en la enfermedad de Crohn, es decir, que generalmente cuando está afectado el recto se trata de una colitis ulcerosa, va a ser continua en la colitis ulcerosa y discontinua en la enfermedad de Crohn. El patrón en empedrado es característico de la enfermedad de Crohn y las biopsias con granulomas no calcificantes son ocasionales en la enfermedad de Crohn. Bien, ambas patologías tienen manifestaciones extraintestinales, como ser cutáneas y reumatológicas. De las cutáneas, las más frecuentes, vamos a ver unas imágenes ahora, son el eritema nudoso y el pioderma gangrenoso. Además puede haber psoriasis, manchas cutáneas perianales, más frecuentemente en la enfermedad de Crohn, y lesiones mucosas bucales. En cuanto a las reumatológicas, la más frecuente sería la artritis periférica, que es más frecuente en la enfermedad de Crohn, que es asimétrica, poliarticular y migratoria. Además, hay otras manifestaciones como ser oculares y hepatobiliares, epiescleritis, que es la manifestación ocular más común de la enfermedad inflamatoria y es una patología que me marca actividad de la enfermedad inflamatoria. A diferencia de lo que sería la escleritis, que no se asocia al brote de la enfermedad, sino que puede precederla. Además puede haber uveitis. En cuanto a las hepatobiliares, generalmente se presenta esteatosis hepática, colelitiasis y sí siempre tener frecuente en la colitis ulcerosa la colangitis esclerosante primaria, siempre pensarla como manifestación extraintestinal de esta patología. Bien, además hay otras múltiples complicaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria, como ser hematológicas, renales, cardiopulmonales, pancreáticas mucho menos comunes y trombofilia. Bien, datos que no pueden faltar en la historia clínica. Inicio de la sintomatología. Si hay proctorragia, si hay diarrea con sangre, si hay tenesmo, incontinencia, si hay urgencia defecatoria, si hay dolor abdominal, si la diarrea es nocturna. Siempre tener presente las manifestaciones extraintestinales, perdón. Otros datos importantes, viaje reciente, contacto con enfermedades infecciosas entéricas. ¿Por qué? Para descartar patologías infecciosas. Detalle la medicación habitual, antibióticos y AINE, ya que ambos pueden ser factores desencadenantes de estas enfermedades. El tabaco, por lo que habíamos visto, podría ser un factor protector para la colitis ulcerosa, pero no así para la enfermedad de Crohn. El hábito sexual se refiere a las relaciones anales, ya que se puede producir proctitis infecciosas. Historia familiar de enfermedad inflamatoria y apendicectomía, ya que la apendicectomía es un factor protector para la enfermedad, para la colitis ulcerosa, perdón. Bien, diagnósticos diferenciales y es lo que veníamos hablando, siempre hacer diagnóstico diferencial de la colitis infecciosa. Puede haber citomegalovirus, shigella, salmonella mucho en nuestro medio, Clostridium también hay mucho en nuestro medio, clamidia, yersinia y siempre tener presente en el norte de Argentina la tuberculosis intestinal, siempre pensarla. Además pueden haber otras como ser colitis isquémica, colitis post rádica, colitis microscópica, farmacológica, urémica y muchos otros
diagnósticos diferenciales que hay que tener presente a la hora de diagnosticar una enfermedad inflamatoria. Bien. En cuanto al tratamiento, vamos a ver únicamente generalidades para que tengan concepto del mismo y nada más. El tratamiento se puede dividir en dos etapas. Una parte va a ser de inducción y otra parte va a ser de mantenimiento. En la inducción, el objetivo es lograr controlar la inflamación. Este control debe ser en un periodo menor a 3 meses. Ahora vamos a ver los fármacos que se utilizan para la inducción. Y posteriormente debemos mantener este control, es decir, la fase de mantenimiento va a ser el control de la inflamación una vez lograda esta remisión de forma prolongada. El objetivo del tratamiento va a ser la remisión clínica, es decir, resolver el dolor abdominal y los hábitos evacuatorios, la curación mucosa, es decir, que haya una remisión endoscópica definida por la ausencia de ulceraciones, remisión histológica, reducción de la necesidad de corticoides a largo plazo por sus efectos adversos que ya son conocidos, reducción del riesgo de cáncer de colon, mejorar la calidad de vida y disminuir la discapacidad. Bien, este cuadro lo que intenta hacer es resumir un poco qué son las conductas que se deben tomar a la hora de un brote grave en una guardia. Por supuesto, se debe internar al paciente, el control tiene que ser tanto clínico como quirúrgico, debe ser diario, se deben utilizar corticoides endovenosos como forma de inducción a dosis plena, es decir, 1 miligramo kilo día de prednisona o equivalencias, reposición hidroelectrolítica según déficit. La nutrición va a ser una nutrición bioral, se puede tornar enteral, pero raramente la nutrición va a ser parenteral total. Considerar antibiótico en qué casos, cuando haya fiebre elevada, peritonismo o cuando haya duda de que la colitis sea infecciosa y no inflamatoria. Tener presente los antibióticos en ese sentido. Utilizar heparina a dosis profiláctica. Analgesia, evitar opiáceos y antiespasmódicos. Y después la duda de mantener el tratamiento que ya tenía de base en estos pacientes, ya sea salicilato o tiopurina. Esto se va a evaluar cada caso por diferenciar. Si el paciente lo tolera, si no lo tolera, va a ser una situación individual de cada paciente. Bien, ¿cuáles son los fármacos que se utilizan en estas enfermedades como para tener un rango amplio? Se utilizan corticoides, aminosalicilatos, los más conocidos son la mesalazina y la sulfasalazina, tiopurina como es la satioprina, los anti-TNF, el más conocido, el infliximab, también está el adalimumab, y después están los inmunomoduladores como ser vedolizumab, ciclosporina y tacrolimus. Bien, en la siguiente diapositiva lo que les voy a dejar son los algoritmos de los tratamientos de los brotes, tanto de colitis ulcerosa como de enfermedad de Crohn. Creo que no va al caso de esta clase, pero bueno, para que por lo menos le quede estos gráficos en la clase guardados y el día de mañana, si les sirve, los utilicen. En cuanto a indicación de cirugía urgente en estas patologías, siempre tener presente el brote agudo fulminante, es decir, estos brotes que no responden bien al tratamiento, el megacolon tóxico que tiene una alta mortalidad, perforación, peritonitis y hemorragia masiva. Estas serían las 5 que por lo menos se deberían acordar que tienen indicación de cirugía urgente en estas patologías. Por último, le dejo un cuadro, ya para resumir todo lo que fuimos hablando a lo largo de la clase, de la diferencia de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Bueno, eso sería la clase, espero que les sirva. Muchas gracias.